¿Cómo están amigos, amigas, amigues? Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre la coyuntura. Y el tema evidente es lo sucedido ayer en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en donde la reforma eléctrica enviada con antelación por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, pues simple y llanamente no pasó. 275 votos a favor de la reforma, 222 votos en contra. 275 votos de Morena, el PT y Verde Ecologista. 222 votos del PAN, del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Esa es la nota del día de hoy. Y obviamente los conservadores dicen fue una gran victoria de aquellos que defendemos al país en contra de una dictadura. Ese es su discurso. Y por este lado decimos, sí, se exhibieron como traidores a la patria y al pueblo. Son los dos discursos. Y ayer esos dos discursos se enfrentaron. Pero no son solamente dos discursos. Eso lo sabemos. Aquí lo que se enfrentó no es solamente una visión en torno al sector eléctrico. No es si el Estado controla o no el sector eléctrico, si la Comisión Federal de Electricidad es preponderante en la producción y administración del sector eléctrico. No solamente es eso. Son proyectos de nación que se enfrentaron. Y qué bueno, sin duda, esa es una ventaja en medio de la situación, que los opositores, que la oposición conservadora se exhibió. Eso es bueno, sin duda. Pero la pregunta es si se podía hacer más. Por supuesto que no. Lo sabíamos. Sabíamos desde que esta legislatura se instaló el año pasado, producto de las elecciones del año pasado, sabíamos que no se podía hacer una reforma constitucional con los puros votos del bloque gobernante. Con los puros votos de Morena, PT, Verde Ecologista, no se podía, porque no se alcanzaba la mayoría calificada. Porque esa mayoría calificada de esta actual legislatura se había perdido, porque en la anterior legislatura sí se tenía la mayoría calificada. Y entonces, pues evidentemente que el gobierno que tenía que lanzar la iniciativa y se tenía que tomar el riesgo, pero ante la imposibilidad de aprobarla, bueno, cuando menos que la oposición se exhiba. Y se exhibió. Y sin duda que eso va a tener resultados en la opinión popular. Y esa opinión popular posteriormente en el voto ciudadano. Sin duda que habrá esos efectos. Pero hoy día, en la conferencia mañanera, el presidente reconoció que pues esa reforma constitucional en torno al sector eléctrico pues va a tener que esperar. ¿Cuándo? Cuando se tengan los votos suficientes. Y eso no va a suceder sino hasta pasadas las elecciones del 2024, en donde, esperemos, el bloque que hoy tiene mayoría, ahora sí recupere la mayoría calificada para poder hacer reformas de este nivel. Sí, se pueden hacer otras reformas, sin duda, como la que hoy se envió sobre el litio. Sí, perfecto. ¿Sí? O lo que ya se había hecho de la ley eléctrica. Sí, porque eso solo requiere mayoría simple. Bien lo sabemos, bien se nos ha explicado por parte del presidente. Pero reformas constitucionales no son posibles hasta tener mayoría calificada. Y eso hoy es imposible. Ayer lo vimos. Y entonces, el problema no es solamente que no haya pasado la reforma. El problema es que hemos tenido que aprender la necesidad de conservar mayorías. No es suficiente ganar una elección presidencial, también hay que ganar el Congreso. Pero también hay que sostener la mayoría en el Congreso y en los gobiernos locales, estatales y municipales. Porque si no, la oposición te va a revertir las cosas o te va a bloquear los procesos de cambio. La mayoría es fundamental. Y esa lección que nos ha dado constantemente y que nos la reiteró de manera contundente el presidente de la República en 2018, parece que no la hemos entendido. Mayorías.
Si esto fuera una revolución armada, bueno, pues ya, como ha sucedido en tantos momentos de la historia, pues se expulsa a la oposición, se le fusila, lo que ustedes quieran, pero es un proceso pacífico y democrático, afortunadamente. Pero ese proceso democrático y pacífico, legal, requiere mayorías, en este caso, calificadas, para hacer reformas constitucionales. ¿Y eso a qué nos lleva, compañeros, compañeras, camaradas, todos? Pues que la estrategia electoral del año pasado se evidencia se es evidente en su fracaso. De la legislatura anterior a esta, se perdieron más de 50 diputaciones federales. Y esas más de 50 diputaciones federales ayer hicieron falta. ¿Por qué las perdimos? Así como perdimos muchos gobiernos locales en las alcaldías de la Ciudad de México y muchos gobiernos municipales en el Estado de México. Porque hubo una mala estrategia. Y de eso no es responsable la oposición conservadora. Ellos son responsables de la exhibición a la que se arriesgaron ayer. Y qué bueno que sucedió así. No, hay muchas cosas que corregir, camaradas, de aquí a la elección del 2024. La dirigencia nacional de Morena, su presidencia, su secretaría general, su comisión de elecciones, tiene que tomar nota. Los errores de la elección anterior, de esa estrategia electoral, los pagamos ayer. Y quizás, o espero yo, no paguemos mucho más de lo que se pagó ayer. Porque esa reforma tendrá que esperar 3 años más. Así de simple. Con la condición de que debemos ganar la presidencia y la mayoría del Congreso en 2024. Algunos dirán, no, sí es factible, es posible, vean los números que trae el presidente de la República. Bueno, sí, el presidente de la República, pero debemos de romper esa dependencia. Tenemos que comportarnos como un movimiento organizado que se vale por sí mismo para sus victorias y sus avances políticos. El presidente de la República ha hablado de relevos, hay que asumirlos, pero hay que asumirlos con las enseñanzas que él nos ha dejado. Construir, alcanzar y sostener mayorías para echar adelante reformas que son necesarias. Hay un pendiente y como bien dijo el presidente, ni modo, se nos va el siguiente sexenio. Sabemos perfectamente que los conservadores son traidores, eso ya lo sabíamos. El problema es que no tuvimos la suficiente fuerza en términos de votos legislativos para hacérselos valer en la cara. Entonces, son varias lecciones las de ayer. Lo que representan los proyectos de nación confrontados, lo que son en el fondo estos conservadores, priistas, panistas, perredistas, MC, lo que son en el fondo defensores de los que expolian a la nación y por eso son traidores a la nación. Pero también nos damos cuenta que no podemos ceder ni un milímetro, ni un gramo, nada de la mayoría que pudiéramos alcanzar. Ante los conservadores, ante las derechas, ante las empresas transnacionales, ante el imperialismo, no hay que ceder nada, absolutamente nada. Espero que tengamos todos muy bien aprendida la lección. Amigos, espero que sirva estos elementos a su reflexión. Nos vemos la siguiente. Gracias.